Quisiéramos abordar el tema médico hoy con nuestra invitada especial, maestro. Así es, hoy nos hace favor de acompañarnos la doctora Paloma Valeria Bobadilla Montes de Oca. Ella es médico pediatra, neonatóloga, egresada del Hospital para el Niño y Hospital de Ginecología y Obstetricia, ambos que son del Instituto Materno Infantil del Estado de México. Bienvenida, doctora, nos da gusto saludarla y qué bueno que aceptó nuestra invitación. Doctora, bienvenida. Muchas gracias. Para mí es un honor estar el día de hoy con ustedes. No, hombre, el honor es de nosotros, doctora, y le agradecemos mucho, sobre todo porque sabemos que evidentemente la agenda es sumamente ocupada, muy cargada. Platicamos un poco antes de entrar al aire de pues, la necesidad de hacer huecos en el tiempo para irnos profesionalizando. Y es que la doctora Paloma, hemos de comentarle, es una de las médicos más capaces en el segmento, una de las más reconocidas por su amplia experiencia y por sus altas capacidades técnicas y profesionales. Eso lo sabemos, doctora. Así es que, pues muchas gracias por estar con nosotros. Sabemos que el trabajo en el instituto es sumamente amplio, pero cuando hablamos en estricto sentido de la especialidad de neonatología, pues para esta región geográfica, pues hablamos también de una especialidad muy importante para un segmento de la población igualmente importante, doctora. Sí, la verdad sí. Sí, afortunadamente también tenemos mucho trabajo y tenemos muy buen equipo con el cual podemos dar una excelente atención a nuestros pacientes. Bueno. Lo dicho, maestro. Así es. Para entrar en materia, doctora, tenemos algunas preguntas ya elaboradas. Nos dicen, ¿cuál es la diferencia entre un pediatra y un neonatólogo? Por ejemplo, en el hospital en donde me encuentro laborando y de donde orgullosamente yo soy egresada, que es el Hospital de Ginecología, la mayoría de los médicos que están ahí a la atención de los recién nacidos somos neonatólogos. Para considerarte neonatólogo tienes que tener previamente una especialización en pediatría, la cual son 3 años posteriores a que tú terminas medicina general, haces el examen nacional de residencias y entras para aplicar a pediatría. Cuando tú terminas pediatría te puedes derivar a alguna de las subespecialidades. Y en este caso, neonatología son 2 años extra en donde específicamente nos centramos en la atención de los recién nacidos. Pero recién nacidos que potencialmente se pueden llegar a complicar por principalmente prematurez. Muy bien. ¿Hay alto índice de prematuros en esta región? Sí tenemos, y cada vez a nivel mundial tenemos más bebés prematuros con edades gestacionales más pequeñas. Inclusive países como en Europa y en Estados Unidos, bebés de hasta 24 semanas, ha bajado más. Aquí más o menos, viendo en el seguimiento con neurología y con el centro de rehabilitación, tenemos bebitos que les llega a ir bastante bien desde las 28 semanas. Inclusive hemos tenido bebés de 26 semanas con muy buena... Lo que en otros tiempos era algo impensable, se logra gracias a las altas capacidades técnicas que ya platicábamos. Pues cada vez gracias a los avances tecnológicos nos permiten hacer, llegar así cruzar la barrera de lo imposible a lo posible. Y obviamente esto con capacitación. La diferencia entre un pediatra y un neonatólogo es que el neonatólogo tenemos todavía una capacitación extra con detalles más finos. Vemos pacientes críticos, pacientes de terapia intensiva, pero pues de este tamaño, chiquititos desde hasta 600 gramos. Uy, caray, altas capacidades, lo dicho. Sí. Y no deja de sorprender, sobre todo porque pues, se pueden catalogar como auténticas proezas de la comunidad médica en el IMIM. Definitivamente. Doctora, ¿qué pasa si un recién nacido se pone amarillo? Es muy frecuente y eso es bien importante en los hospitales que nos dedicamos a recibir y atender recién nacidos. La mayoría de los bebitos, como les comento, cuando se quedan hospitalizados con nosotros, un alto porcentaje son prematuros, pero otro porcentaje es porque a lo mejor nacieron con alguna malformación o en algunas ocasiones porque se encuentran este problema cuando se ponen amarillos. Es frecuente que en épocas pasadas comentaban que le diéramos los baños de sol nada más. Las abuelitas les decían eso a las mamás y todavía es bastante frecuente. Sin embargo, aquí la parte importante es que si un bebé se empieza a poner amarillo, hay que detectar cuál es la causa que está produciendo que se ponga amarillo. ¿No es solamente una? No. Existe una muy frecuente que sería importante saber. En teoría todos deberíamos planear el embarazarnos. Claro. Entonces tendríamos que saber el tipo de sangre entre mamá,
y papá, también se debe de solicitar esto cuando nos vamos a casar, ¿no? Se supone que para eso son los estudios prenupciales. Así es. Y esto nos ayuda a saber las probabilidades del grupo sanguíneo que puede tener el bebé. La causa, una de las causas principales es esa, que fuera un diferente tipo de sangre, de grupo sanguíneo o de RH. Si ya tenemos un diagnóstico previo en donde la mamá, por ejemplo, es O negativo, desde que nace el bebé tenemos que hacer un estudio temprano para disminuir el riesgo tanto para embarazos posteriores, porque puede haber algún problema grave, se hacen como anticuerpos en respuesta a algo ajeno. Así es. Y la otra es que, pues, en el caso de un bebito amarillo, sepamos cuando es tipo de sangre diferente, iniciar un tratamiento oportuno. Otras causas pueden ser por infecciones, otras causas también puede ser por mala técnica alimentaria, que es muy frecuente que en el hospital del niño nos lleguen bebitos deshidratados. Por eso es importante desde que los atendemos y estamos capacitando a las mamás, comentarles que si vemos que un bebito se pone amarillo, lo llevemos idealmente al servicio de pediatría y ellos ya valoran, detectan rápidamente cuál pudiera ser la causa y ellos ya nos avisan a nosotros a neonatología. O sea, no se esperen y no confíen solamente en que le va a dar un baño de sol y con eso se va a atender el tema. Hay que ir más allá y ser conscientes de que es un tema médico y hay que dejarle a los médicos también esta disposición. Sí. Si al hacerse los estudios prenupciales, los dos son incompetentes, vamos a llamarle, no ¿Incompatibles? sé, incompatibles, ¿qué se hace en este caso? Es que aquí, por ejemplo, hay que detectar, eso pudiera ser una causa inclusive de que no pudiera, una pérdida recurrente, ¿no? Sí. Que no se pudiera inclusive embarazar la mamá. Pero si ya sabemos que, por ejemplo, la mamá es O negativo y el papá es de otro tipo sanguíneo, no hay mayor problema. Aquí lo importante, como lo comenté, es que la mamá tenemos que hacer de forma temprana el estudio para el bebé por si empezaran a incrementar las bilirrubinas, que es lo que da la coloración amarilla, para iniciar el tratamiento oportuno, que puede ser desde colocar una lamparita que se llama fototerapia, hasta en ocasiones con niveles tan elevados que requieren un cambio de sangre. Y esto de forma oportuna es importante tratarlo, porque no solamente es que se ponga amarillito, sino que en ocasiones puede ser las secuelas muy importantes que desafortunadamente nos llegan a veces de forma tardía porque empezaron los bañitos de sol y pueden quedar los bebés con problemas de sordera o parálisis cerebral infantil. De ese tamaño y de ese nivel de riesgo. Así es que no se espere, lo dicho, no se espere, es importante atenderlo incluso pues desde el origen, desde los pues, análisis prenupciales. ¿Hay mezclas incompatibles consideradas así, combinaciones de sangre? Por ejemplo, si la mamá es O positivo y el bebé es A, es B, tenemos que estar vigilando nada más al bebé de forma estrecha para saber si en algún momento el cuerpo de forma natural lo reconoce como algo ajeno y empieza a destruir los glóbulos rojos. El producto de la eliminación de esta destrucción son las bilirrubinas y es lo que me daría la coloración. Claro. Entonces de ahí pues nada como prevenirlo. Claro. Siempre que hablamos de cuestiones médicas hay que ir al origen y el origen es la prevención, el conocernos desde el principio. Y yo me permití hacer esta pregunta porque han salido a flote por lo que platicamos en días anteriores cuando lo de los niños, el cáncer de los niños, ¿no? Que los niños no te dicen si tienen la bolita o si les duele. Entonces hay que auscultarlos como papás, hay que estarlos tocando, porque ellos no saben si la bolita es buena o es mala. Y en este caso, cuando estamos diciendo si los estudios prenupciales son negativos por ambos lados, ¿qué es lo que se recomienda? Y ya nos hizo la explicación la doctora y qué bueno, ¿no? Sí, es importantísimo. Sí. Estos temas, poco se habla de ello, pues, caray. Sí, y son requisitos pues, cotidianos, todos los días, que cuando una persona va a hacer el trámite se lo solicitan, pero que sigue después de eso. El consultar a su médico de cabecera es sumamente importante. Así es. Doctora, cuando se realiza el estudio del tamiz, ¿es el único estudio que tengo que realizar? Normalmente el estudio de tamiz que se conoce desde hace años o que conoce la gente en general es el tamiz metabólico, que es el que se realiza el piquete en el talón. Ese es el metabólico que nos permite detectar muchas enfermedades de forma temprana. Una de las principales que buscamos de forma oportuna es hipotiroidismo, porque si hipotiroidismo no lo detectamos de forma temprana puede producir en los niños retraso mental. Entonces tendríamos que iniciar tratamiento temprano, pero no es el único estudio que se realiza.
Actualmente existen otros tamices que podemos realizar, que es el tamiz auditivo, que nos permite detectar de forma temprana problemas de la audición y si, por ejemplo, nos diéramos cuenta de forma tardía, nos vamos a dar cuenta en que el bebé no puede comunicarse, no puede adquirir el lenguaje porque es a través de la audición. A través de los años, ¿no? Inclusive, si fuera en algún momento candidato a un implante coclear, si nos pasamos de tiempo, ya no se puede realizar. El otro estudio que se realiza es el tamiz cardiológico. Ese se realiza idealmente a partir de las 24 horas, pero 24 a las 48 horas. Es con un oxímetro especializado que tienen usualmente los cardiólogos, no es cualquier oxímetro, y lo que nos ayuda de forma oportuna es detectar si un paciente pudiera tener alguna cardiopatía, ¿vale? Otro que podemos realizar también es el tamiz ortopédico. El tamiz ortopédico nos ayuda a detectar de forma temprana algún problema de la cadera. Entonces, el tamiz ortopédico no lo hacemos como de forma tan frecuente porque tiene que haber cierto adiestramiento para realizarlo. Lo hace usualmente un ortopedista, pediatra, que tiene que saber hacer el estudio con un ultrasonido. Sí. Entonces, ese no pudiera que no fuera tan fácil de realizar. Lo que hacemos nosotros es desde que nace el bebé, revisamos la cadera, hacemos unas maniobras y lo que pueden hacer ahí los familiares es, si siento que hay algún chasquido anormal en la cadera, que una de las extremidades la veo más larguita que la otra, o los pliegues inclusive de la región inguinal están asimétricos, pues llevarlo oportunamente al pediatra para que lo valore y lo pueda derivar al ortopedista. Porque a veces desafortunadamente nos llegan ahí los niños cuando empiezan a caminar que cojean. Y ahí pues desafortunadamente ya tenemos que hacer algo más invasivo, inclusive cirugías. Así es. Otro tamiz que se realiza también es el tamiz visual, súper importante en los bebés prematuros. Aquellos bebés prematuros que tienen aporte de oxígeno es muy frecuente que tengan algún problema que se llama retinopatía del prematuro y que tenemos que estar vigilando. Si se pudiera hacer ese tamiz, idealmente también en todos los bebés, nos va a ayudar, como todos los demás tamices, a detectar de forma oportuna y darle un mejor tratamiento. Claro. Y hablar del primer contacto entonces con el recién nacido tiene mucho más que ver con que nos felicitemos, con que saquemos fotografías, con que comuniquemos el gran suceso que siempre lo es y lo debe de ser. Tenemos que ir más allá, insisto. Entonces el tema es que no solamente este tamiz del taloncito, sino los demás, toda la batería que nos permitirán darle una atención integral al recién nacido, al nuevo integrante de la familia y saber si puede derivar en algún padecimiento que se pueda atender de manera oportuna y eficaz, que lo son y que lo es. Hay tiempo y hay momento para ello. Entre más temprano, mucho mejor, cumpliendo las reglas. Le voy a leer la pregunta como nos hacen llegar. Okay. ¿Es normal que mi bebé haga verde y hasta cuántos días puede tardarse en hacer popó? Esa es una pregunta muy frecuente, inclusive a veces cuando los tenemos en el alojamiento conjunto, que nos comenta la mamá o inclusive algunas enfermeras que apenas están en formación, porque pues nuestro hospital es un hospital escuela. Así es importante que nosotros expliquemos y la razón por la cual pueden hacer así. Lo normal es que un bebé pueda hacer del baño las primeras hasta 48 horas, puede tardar un recién nacido en hacer su primera evacuación. Estas evacuaciones usualmente, generalmente, al principio son negras, tienen una coloración negra y va a ir entre negra y verde. Y los bebés que principal e idealmente se deben de alimentar con seno materno tienen mayor movilidad intestinal y las evacuaciones generalmente son blandas y después de cada toma. Si decimos que la leche materna es a libre demanda, el bebé puede llegar a ser pues hasta 10 veces. Aquí la diferencia que tenemos que explicarles a las mamás es que diarrea como tal, porque es frecuente que dicen, mi bebé tiene diarrea. Nos preguntan desde alojamiento. No, hay que valorar ahí, ya vemos nosotros la evacuación y vemos que no haya diferencias en las evacuaciones, un cambio en la consistencia o inclusive que viéramos algún rasgo en la región de sus pompitas, de las nalgas, que hubiera alguna irritación que pensáramos que está pasando alguna otra cosa más. Pero lo normal es que al principio hagan prácticamente después de que comen. Conforme van madurando el intestino, va a ir disminuyendo el número de evacuaciones. Pero es completamente normal. Es completamente normal. Y una de las preguntas más recurrentes.
tampoco conocemos y aquí el tema es que muchas veces, sobre todo en la sociedad mexicana, tenemos esta mala percepción de que se conoce mucho el manejo del recién nacido a nivel familiar y la verdad es que no es cierto y hay que evitar este tipo de malas interpretaciones. Estamos platicando en entrevista exclusiva con la doctora Paloma Valeria Bobadilla Montes de Oca, médico pediatra, neonatóloga, egresada del Hospital para el Niño y Hospital de Ginecología y Obstetricia, ambos del IMIEM. Maestro, nuestra invitada del día de hoy. Así es, Alejandro. Doctora, tenemos otra pregunta. Si el bebé tiene cólicos, ¿se les puede dar té? Muy frecuentemente y en el Hospital del Niño, que es donde nos llegan por la consulta de urgencias, le llegan a dar té, toda clase de té a los bebitos y en la etapa neonatal y en los primeros meses realmente está contraindicado. El alimento que requieren los bebés es lactancia materna. Entonces, lo ideal ahí es que acudamos con nuestro pediatra que revise al bebé y una de las causas frecuentes de los cólicos, la principal causa de hecho es que haya una mala técnica de alimentación, inclusive con lactancia materna. Aquellos bebés, por ejemplo, que están haciendo pausas y que escuchamos así como que se separan y dan los tragos, en ocasiones tragan mucho aire y eso puede producir el cólico, esa puede ser una causa. En aquellos bebés que se llegan a alimentar por biberón, muchas veces llegamos a ver que se ven hasta las burbujas. A pesar de que tengan estos filtros que aparentemente es para disminuir el cólico. Y la otra causa que hay que descartar es, bueno, mejor dicho, que está presente, es que en ocasiones por la propia inmadurez de que su intestino va desarrollándose, puede haber esa molestia los primeros 3 meses de forma normal. Entonces hay que revisar al bebito porque pudieran llegar a ver en ocasiones también algún tipo de malformación. Por eso lo ideal es que no automediquemos nuevamente, que llevemos al bebé a revisión y ya verificará la técnica que tiene la mamá en la alimentación o si requiere algún medicamento y bajo qué indicaciones. Importante. Definitivamente. Y la mamá, ¿cuándo sabe si su bebé ya quedó satisfecho con la leche materna? Esa es una pregunta súper frecuente e inclusive nos dicen también nuevamente en el alojamiento, es que, doctora, lo puede valorar porque creo que el bebé se queda con hambre, lo complementamos, no. Hay que revisar y es bien importante por eso también el seguimiento una vez que el bebé se va a casa. Lo ideal es que una vez que se va del hospital, alrededor de los 5 a 7 días vaya a su centro de salud, revisemos el peso y tengamos en cuenta que la primera semana de vida es normal que pierdan hasta un 10% de peso, es normal. Hay bebés que se llegan a ver hinchaditos, pero posteriormente van a ir incrementando de peso y eso es como nos vamos a ir dando cuenta, porque un bebé que come bien del pecho va a estar haciendo del baño, va a estar ganando peso y va a estar ganando talla. ¿Qué pasa? En ocasiones es una pregunta muy frecuente con las mamás porque dicen es que quiere estar pegado todo el tiempo, entonces seguramente no lo estoy llenando. Y por lo mismo que platicaba yo de las evacuaciones, algo que yo les explico mucho en la consulta es, si mi bebé come y hace del baño, se vacía el estómago. Claro. Luego entonces va a pedir de comer. Y ahora algo bien importante, que han salido muchas imágenes en las redes sociales, de acuerdo a los diferentes días de vida, cómo va incrementando el tamaño del estómago. Entonces, realmente los primeros días es el tamaño de una cereza. Si se dan cuenta es de 5 a 7 mililitros que realmente el bebé no va a requerir tanto. Así es. Y si está vaciando el intestino, pues va a estar pidiéndome más. Aquí lo que hay que vigilar principalmente es eso. Mi bebé está mojando pañalitos, mi bebé está haciendo del baño y no tiene datos de deshidratación, está comiendo bien. Importante destacarlo y también clarificar lo que muchas veces podemos pues interpretar como que pues sí le sabemos, como que mucho le entendemos, le preguntamos ahí a quien más sabe, a la tía, a la abuelita en casa. Es bueno eso. Sin embargo, siempre hay que preguntarle al doctor, a la doctora. Sí, es muy importante, ¿no? La comunicación y estar pendientes. Vuelvo a repetir, los niños no saben hablar, no saben descifrar qué es lo que sienten. Pues sí, y hay que entenderle al asunto y obviamente tenemos que tener la responsabilidad de acercarnos a los profesionales. Así es. Doctora, ¿a qué edad se cierra la mollera? Esa también es otra pregunta muy importante. Yo siempre desde que nacen los bebés hacemos lo que es la somatometría, tomamos las medidas del bebé y de hecho en la hoja que les damos de alta le ponemos ahí la medida del perímetro cefálico. Esto es muy importante porque
Se considera que cuando nace un bebé está desarrollado alrededor del 40% del tamaño del cerebro. Se va a llegar a formar o va a incrementar de tamaño alrededor del año, a los 2 años, hasta el 80% del volumen del cerebro. Por lo tanto, un bebé si nace con todas las suturas cerradas o las molleras, como le llaman las mamás, no va a tener para dónde crezca ese cerebro. Entonces, sabemos que aproximadamente, bueno, hay 2 tipos de fontanelas principales, hay 4, pero las que más frecuentemente nos preguntan es la que sentimos enfrente, la anterior es la que nos preguntan. Sí. La que se siente atrás casi no nos dicen. Hay otra que es la posterior, esa puede nacer el bebé con la fontanela posterior cerrada o puede ser muy pequeña y se cierra alrededor de los 6 a 9 meses. La de enfrente, que es la que vemos todos y sentimos, esa se puede cerrar alrededor de los 9 hasta los 2 años. Hay bebés que nacen con una fontanela puntiforme, apenas un puntito, y es a veces motivo de alarma para las mamás. Ahí lo que yo les explico es, sobre todo en esos bebés, hay que tener más cuidado de estar verificando el perímetro cefálico mes con mes para ver que ese perímetro vaya incrementando e ir viendo el desarrollo psicomotor de su bebé si va acorde. Claro, una cosa con la otra. Perdón, ¿y ese tipo de información lo tienen ustedes en el hospital para los padres? O sea, dar por escrito, por decirlo así, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas o qué puede pasar? Porque ya lo platicamos, pero muchas veces llegamos al hospital, entra el niño o nace el niño y no tenemos algo que nos documente qué es lo que estamos haciendo con el niño, ¿no? O sea, tenerlo por un folleto. Sí, un tríptico, un flyer, sí, por favor. En el hospital generalmente se les da una hojita, un formato de egreso, en donde viene desde lo básico del baño, los cuidados del cordón, todo lo que, las evacuaciones, lo que se considera normal y los datos de alarma. Y ahí le explicamos todos estos datos, en qué momento tomar los tamices. Es un acordeón. Generalmente nosotros pasamos en alojamiento conjunto, los neonatólogos revisamos a los bebés. Si detectamos algo, pues obviamente empezamos el manejo, el abordaje, pero si no, aparte de explicárselos, viene por escrito, porque bien sabemos que de repente entre el estrés o la emoción nos podemos bloquear y se nos olvida. Así como les entregan la factura, ¿no? Para que pueda salir el niño. Esa mera. Así. El documento, eso es lo que tenemos que hacer. Porque de veras, somos muy ignorantes, de veras. No, pues nos cuesta trabajo, maestro. Y además, sobre todo como papás primerizos, siempre andamos como un poquito a los tumbos. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces, primer hijo, como que le pone uno más atención, pero ya conforme va creciendo la familia, como que siente uno que le va entendiendo más al asunto y va dejando uno ahí cosas a la deriva. Y no debería de ser. Tendríamos que ser igualmente cuidadosos. Pequeños detallitos que a la larga nos pueden crear algún problema. Doctora, las vacunas. ¿A qué edad se pone la primera vacuna al recién nacido? Usualmente tenemos que esperar las primeras 24 horas de vida, que el bebé todo esté bien. Y las 2 primeras que se ponen son la BCG, que es la que ponemos contra tuberculosis. México todavía es un país endémico en donde todavía hay casos de tuberculosis y es importante colocarla, que es la que usualmente deja la cicatriz. Ahí también nuevamente siempre es muy importante la comunicación con los papás y explicarles, nos apoyamos mucho de nuestras enfermeras encargadas de vacunas y en el seguimiento en la consulta o en su centro de salud también es importante que se explique las fases que va a tener esa tipo de vacuna porque hacen usualmente como un barrito, yo les explico, luego es la que deja la costra y la cicatriz. Y la cicatriz al final. Y la otra es la hepatitis B. Son las 2 primeras que se deben colocar de recién nacido. Muy bien. Si el bebé se queda con hambre, ¿qué se recomienda? Sí, nuevamente entrando en el tema de la lactancia materna, aquí yo siempre les explico porque a veces, pues obviamente las mamás se cansan si tuvieron un trabajo de parto, la cesárea, tienen dolor en la herida. Entonces, esta parte al principio y todas las mamás yo creo que dan lactancia no me lo pueden negar. Es muy complicada, sobre todo los primeros días. Es parte importante de nosotros como profesionales de la salud, de tanto enfermería, que es nuestro principal aliado, como nosotros, explicarles, enseñarles la técnica correcta y enseñarles que, nuevamente esto para saber si se llena o no el bebé y si necesito complementarlo sí, cierto, suena muy demandante el estar a libre demanda. ¿Y esto qué implica? Porque anteriormente nos decían,
cada 3 horas, como si fuera un reloj. Sí. Entonces, no son estrictamente esas 3 horas, es cada que el bebé lo pida. Y si es un bebé que come y hace del baño, probablemente me va a pedir antes. Entonces, aquí la parte importante es explicarles que los tragos que da el bebé tienen que ser buenos y efectivos. A veces inclusive escuchamos cómo son los tragos. A veces hay unos tragos muy chiquitos, hay que verificar, corregir la técnica. Y nuevamente, como les comento, inclusive en cuneros, dicen como que no está comiendo bien este bebé. Podemos incluso pesarlos para saber si no hay datos de deshidratación. Y a lo mejor en ese caso valoraríamos la técnica. En ocasiones las mamás tienen mucha leche, esa leche les ayudamos a extraerlas, les podemos dar esa misma leche. En realidad son muy pocos los casos que llegaran a requerir una fórmula, que es una pregunta muy, muy frecuente. Entonces, como tal, nosotros no recomendamos una fórmula, son especificaciones muy, muy claras y sería la lactancia materna. Sí es más cansado, sí, pero es muy importante y los beneficios que tiene la lactancia materna son muchísimos. Entonces, no creo son que vale la equiparables pena. nunca con una leche de fórmula. No, jamás. Es una realidad. También es cierto, doctora, que cada uno de los procesos de embarazo, la mamá va a producir un tipo de leche específico para ese bebé en concreto. Sí, de hecho, por ejemplo, la fórmula de los prematuros está diseñada y ajustada a lo que La los de la bebés mamá. requieren, la de la mamá. Inclusive se menciona también que a veces con ciertos alimentos, el bebé cuando inicia la alimentación complementaria, algunos le van a gustar más porque de alguna forma tienen cierto sabor de lo que la mamá llegaba a comer. Bueno, entonces así de especial, así de específico es la alimentación. Así es. Doctora, tenemos otra pregunta. Dice, ¿es normal que mi recién nacido estornude y se le tape la nariz constantemente? Si ustedes observan, normalmente los recién nacidos no tienen vellitos. Ajá. Esos vellitos tienen una función especial. Esa función es ayudar a calentar el aire que llega. Entonces, claro, si ahorita en temporadas de frío, sí, a nosotros nos pasa, algunas personas que tenemos el problema de tener rinitis alérgica, baja la temperatura, hay cambios y empezamos a estornudar, sí, pero nosotros estornudamos, nos sonamos y listo. Ya. Entonces, en los bebés es muy frecuente que si estornudan, bueno, yo siempre les digo igual a las mamás, pues ya el bebé ya limpió sus vías respiratorias. Sí. Pero en ocasiones oímos así como que está tapada la nariz, les tenemos que ayudar. Y es un mecanismo muy inteligente del cuerpo porque produce moco en respuesta a ese frío. Así es. Entonces hay que ayudarles, es normal, puede considerarse normal. Ahora, si un bebé constantemente está así, nuevamente hay que llevarlo a revisión. De inicio, cuando están en el alojamiento, les explicamos que puede llegar a presentar unos estornudos, que hay que revisar que no estén congestionadas o con moquito esas narinas, limpiarlas y si persistiera, sí acudir a revisión, porque a veces, sobre todo en temporada de frío, puede llegarles el estrés a las mamás de ya se me enfermó, ¿no? Sí. Entonces, estar atentas, ya lo limpié y todo, y ¿sabe qué? Persiste con mucho moco, lo revisan. Así es. Pero en realidad, los primeros días, sobre todo, es muy frecuente y conforme va creciendo el bebé y ya se vayan formando esos vellitos, pues va a haber menor problema. Un estornudo podría ser una alarma para tener que llevarlo al pediatra o a urgencias. Estrictamente con un estornudo, no. Y sobre todo yo les explico a ellas también que cuando están dentro de la pancita de mamá están en un medio líquido. Entonces, al principio es muy frecuente que sean un poco los primeros días más constantes porque están limpiando todas esas vías respiratorias. ¿Qué signo de alarma necesito yo para llevarlo al pediatra o al centro de salud? Los datos de alarma que tenemos que vigilar en el recién nacido, como lo comentamos al principio, fue que se pongan amarillos. Y un bebé que se puede poner amarillo de forma transitoria, pero vemos que se pone amarillo, se ven hasta los ojitos y es de forma muy rápida o súbita, hay que ir de urgencias. Si vemos que ese bebito está con fiebre, si vemos que no quiere comer por el riesgo de que se deshidrate, se baje su glucosa, hay que revisarlo. Y pues en general que lo veamos en mal estado, cualquier duda. La verdad es que son datos que damos nosotros como sugerencias, pero yo siempre digo que no hay preguntas tontas, siempre es mejor preguntar y preguntar, y así es como vamos a tener más confianza también nosotros como papás. Sí, es trascendente, importante y bueno, pues también procurar la formación de nuevos padres de familia, mucho más responsables y entendidos de que el tema médico pues es
competencia de los médicos y que afortunadamente en el Valle de Toluca contamos con un grupo de profesionales adscritos al IMIEM que están trabajando hoy por el beneficio de esas nuevas generaciones. El tema de COVID-19 evidentemente nos ocupa en todos los sectores y sabemos que poco se entiende todavía, estamos aprendiendo de lo que sucede, lo que significa, incluso el tema de las vacunas. Y al principio se decía que este padecimiento en los niños no era significativo. ¿Fue así, doctora? ¿Sigue siendo así el entendimiento? Acá en los recién nacidos en particular, en etapa pre-vacunas, tomábamos los estudios nosotros, la prueba la realizábamos al momento del nacimiento en mamá y en el bebé, y esto era con la intención de descartar, y habían muchas teorías de que hubiera algún tipo de transmisión, le llamábamos vertical o directa. Sí. Entonces, en ocasiones sí nos salía positiva la mamá y positivo el bebé, pero en realidad los bebés se comportaron, los recién nacidos, sin mayor problema, y las complicaciones que tenían eran relacionadas a su propia prematurez, muchas veces porque eran cesáreas de urgencia o algo más que nada, o se interrumpían por la mamá, o porque no queríamos tener, y fue a nivel mundial, una mamá en trabajo de parto que está tosiendo y sin saber las consecuencias que pudiera haber para todo el equipo. Así es. Ahora, en etapa con vacunas, la verdad, la realidad es que las mamás tienen menos complicaciones, y cuando hemos hecho los estudios mamá y bebé, la mamá puede salir positiva, la vacuna ayuda a proteger al bebé y sale negativo. La lactancia materna, bien importante también comentarlo, no se contraindica con que una mamá tenga COVID. Lo que tenemos que tener ahí es un adecuado aseo de manos, que la mamá esté con su cubrebocas. Si se siente más tranquila, a lo mejor que se ponga su careta, pero no está contraindicado porque de alguna forma ella, con la infección, va a generar anticuerpos el bebé. Sí, si está contagiada y con síntomas, puede seguir alimentando a su bebbe. Obviamente depende de la gravedad de la mamá, Sí, claro, pero sí. En general, inclusive hasta una paciente que pudiera estar en terapia, pudiéramos apoyarlas nosotros con la extracción de leche, y eso le va a beneficiar más al bebé. Es importantísimo, caray. Bueno, pues ahí está el dato. La verdad es que contar con el punto de vista tan amplio, tan estrictamente científico, pero aterrizado a conceptos mucho más mundanos, llamémoslos así, donde todos entendemos, pues se agradece. Muchas gracias, doctora Paloma. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Sabemos que tiene redes sociales, por favor. ¿Dónde la seguimos? ¿Dónde la encontramos? En Facebook me pueden encontrar como doctora Paloma Bobadilla, y en mi página también como doctora Paloma Bobadilla, a sus órdenes. Que está haciendo consultas particulares. Sí. Muy bien. Pues ahí está. Hay que seguirse cuidando. Estamos en cambio de temporada. ¿Ha habido un brote de infecciones de garganta actualmente en niños, doctora? Sí, ahorita en general todos mis compañeros tenemos bastante pacientes con influenza. Entonces, bien importante nuevamente invitarlos a que ahorita se están colocando vacunas contra la influenza, que es empezamos nosotros mucho con esta cuestión del COVID, y tal vez dejamos de lado la vacuna del COVID, todos en eso enfocados, pero influenza sigue existiendo. Recuerden que cada estación es una diferente. Así es. Hay una vacuna para cada estación, entonces es importante colocarla, y los bebés con influenza sí se complican. Entonces hay que colocarla, se coloca desde los 6 meses de edad, se pone la primera vez que la colocamos, se pone un refuerzo al mes, y después hay que colocarla anual, de ser posible, todos debemos ponernos.